Bien, buenas tardes con todos. Bienvenidos a este curso taller organizado por la empresa Wedge y con apoyo del Colegio de Ingenieros de Bolivia. Bien, la empresa que organiza el curso online en conexión con el Colegio de Ingenieros de Bolivia, la empresa Wedge. Algunos de ustedes ya han quizás llevado unos cursos con nosotros. La empresa Wedge es una empresa peruana que se dedica básicamente a todo lo que es la parte energética de proyectos, construcción, supervisión, mantenimiento y en lo que es fabricación de estructuras metálicas. Producto de eso es uno de los videos que se envió por el WhatsApp. Es una obra íntegra que hicimos desde cero en su momento, la cual incluye pues, la fabricación de estructuras, ¿no? Todas esas estructuras que ustedes han visto que se están montando son fabricación que hemos realizado con producto nacional. Bien, entonces vamos a continuar. Lo que nos reúne hoy día es el curso taller online, Introducción al diseño de línea de transmisión. Bien, este es el curso que estamos llevando y acá está el contenido. El contenido tenemos que en el capítulo 1 vamos a conocer los componentes de una línea de transmisión. Eso es importante en el sentido de que para hacer un diseño tenemos que conocer cuáles son los componentes los cuales vamos a diseñar y los que actualmente se encuentran operando en una línea ya, digamos, en operación. Entonces, cómo se definen las estructuras, cómo se define el conductor, los aisladores, las bases, el tema de lo que es el apantallamiento, entre otros componentes importantes de una línea de transmisión que se van a exponer en este capítulo, en cada uno de ellos indicando los principios de cómo se va a diseñar y cómo es su utilización y cómo se protegen, ¿no? Entonces, porque también está el sistema de puesta a tierra. Lo más común en una línea de transmisión pues es las cargas atmosféricas. Entonces, ese es un punto importante. Bueno, dentro de los componentes, acá menciono rápidamente la cimentación, la sistema de puesta a tierra, estructuras, aisladores, herrajes, cable conductor, blindaje. En el capítulo 2 vamos a ver ya un trazo de ruta en línea, ¿no? ¿Cómo se define un trazo de ruta en línea? Que es la base fundamental para hacer un diseño de línea de transmisión. Aquí vamos a ver muchos criterios, por ejemplo, vamos a ver cómo se define inicialmente un sistema de transmisión seleccionando punto de salida y punto de llegada. Tenemos la delimitación del área del proyecto donde va a estar influenciado el mismo. Y esto es importante porque va a depender mucho de esto para los parámetros que se usan en el diseño, ¿no? Todo proyecto en línea de transmisión o cualquier proyecto es único, tiene características únicas, salvo que estén proyectos pequeños y que estén pegados, o sea, juntos. En cambio, la transmisión pues, es una línea que recorre diferentes tipos de localidades. Por ejemplo, podemos hablar de kilómetros de línea, ¿no? En Perú tenemos varias líneas muy largas. Por ejemplo, Mantaro-Socabaya tiene más de 1.200 kilómetros. Una de las primeras líneas grandes de esa magnitud, con doble terna, doble hilo por fase. O sea, va a depender mucho de eso, ¿no? Incluso ahí necesitamos transposiciones, etcétera, ¿no? Entonces, delimitar el proyecto es importante porque una línea no va a ir, como va tan lejos, las características o las condiciones climáticas por donde transita son variables. Vamos a ver cómo se definen esos rangos o esas zonas por donde pasa la línea y cómo se le va a dar el tratamiento a la línea en cada uno de esos sectores para que así trabaje de la mejor manera. Una cosa es que trabaje a 1.000 metros, otra cosa es que trabaje a 5.000 metros. Entonces, importante tener en cuenta eso. El otro tema, alternativas de propuestas. Una vez que uno va a hacer un trazo de ruta, tiene que tener alternativas. No un solo trazo siempre es único. A veces hay 2, 3 alternativas de las cuales uno evalúa la parte técnica y económica. Porque la parte técnica es vital, pero no puede estar alejada de la parte económica. Muchos proyectos han quedado solamente como prefactibilidad o inclusive como perfil y ya no han continuado justamente por esa razón, ¿no? Por el tema de los costos. Y eso gradualmente se va mejorando en función a qué tanta información podemos tener y qué tanto alcance le podemos dar al proyecto. Si bien es cierto, a nivel de perfil y a nivel de
de temas como la prefactibilidad. Uno maneja ratios, ¿no? Cuánto cuesta un kilómetro en línea, por ejemplo, ¿no? O cuánto cuesta un mega de generación, ¿no? O cuánto es un megavolt ampere en potencia de una subestación, etcétera. En función de esos ratios, uno puede ir determinando ciertos costos aproximados, pero conforme avanza, a partir del perfil, a partir de la prefactibilidad y luego la factibilidad, va sincerando los precios. Entonces, proyectos grandes se han quedado en prefactibilidad, otros han llegado a la factibilidad y ya hayan quedado, ¿no? Entonces, es importante. ¿Y quién tiene esa responsabilidad de que eso se dé a nivel económico? Indirectamente es el consultor, pues nosotros. Nosotros hacemos el diseño y eso arroja la parte económica. Es un diseño mal elaborado, arroja una parte económica falsa que podría evitar, ¿no?, que se ejecute un proyecto. Luego vamos a hacer criterio de selección de la ruta en línea. ¿Qué criterio usamos para seleccionar la ruta en línea? Ajustes de trazo, vamos a ver cuáles son los criterios que se usan, que son criterios internacionales, básicamente porque las normas son las internacionales que se adecúan a nuestras características, pero es importante tener esos criterios de selección y lo vamos a ver. Luego, mediciones de campo. Cuando uno hace un trazo de ruta en línea, toma mediciones de campo. Básicamente, toma lo que son las topográficas, en las cuales vamos a tener un taller 1A, y tomamos también lo que son las receta de terreno, que es un taller 1B. ¿Para qué la topográfica? Justamente para hacer el trazo de ruta en línea, para definir ciertos, a grosso modo, el perfil, porque estamos hablando de trazo, para definir los ángulos de quiebre de la ruta, ¿no? Cuanto menos ángulos es mejor, etcétera. Y aprovechando ese trabajo, como estamos en campo, se toma lo que es la medición de terreno para conocer el terreno donde va a ir cada estructura. En este caso, las de ángulo o las de inicio y salida, porque las de suspensión no se van a saber en qué punto van porque estamos en la categoría de trazo de ruta en línea. Entonces tenemos que hacer todavía el trazo. Entonces, en el trazo, ¿qué conocemos? Los vértices. Y esos vértices son sí o sí torre. Por tanto, yo mido la receta de terreno en ese punto y ya tengo un valor de campo que me va a ayudar para luego en el gabinete usar eso como referencia para ver entre vértice y vértice cuántas estructuras podría colocar, ¿no? Depende de la distribución de estructuras que vamos a hacer, y estimar qué tipo de sistema de puesta a tierra puede llevar esas estructuras en las cuales yo no he medido en campo, porque en campo no las se puede ubicar, ya que solamente se ubican los vértices de un trazo. Entonces, va a haber un taller 1B interesante también como referencia para esta parte. Luego tenemos el tema arqueológico, porque en toda línea hay un tema arqueológico. Importante saber si no pasamos por zonas arqueológicas, ¿no? El tema de geología. ¿Cómo se evalúa el tema de geología? Porque no se olviden que la geología está amarrada directamente con la ubicación de las estructuras. Una estructura en ángulo, porque estamos definiendo vértices, continúo con la misma frase, es determinante que debe estar bien ubicada, contemplando todo lo que antes hemos dicho, pero a la vez en la parte geológica tiene que tener una buena base para evitar que esta colapse, porque este tercer ángulo sostiene a un tramo largo en suspensión. Entonces es importante la geología y vamos a analizar en detalle también esta parte. La evaluación ambiental. Muchos de ustedes habrán visto en los videos de YouTube o en algún otro curso cómo es que la línea de transmisión impactan en el tema ambiental, tanto en la flora y la fauna. Incluso en Bolivia hay unos problemas con unas aves que se posan sobre un conductor y lo llevan hasta el piso. Luego viene el tema social, el tema de servidumbre, el tema de, puede ser el tema también de las zonas comunales. En Perú hay lo que se llama la consulta previa, etc. Entonces, dependiendo del país, hay otros criterios más que hay que tomar en cuenta durante el traslado. Los básicos son estos que están acá, ¿no? En los criterios de diseño de líneas, ya en el capítulo 3, vamos a ver lo que son la normativa, que nos lleva a tener criterios de diseño de línea de transmisión, lo que nos prepara para hacer ya el diseño netamente de una línea de transmisión. La geografía, la zonificación, clima y sismicidad son parámetros importantes que debemos tomar en cuenta. Tenemos luego los criterios de diseño eléctrico. ¿Cuáles son los criterios que se deben tomar en cuenta en el diseño eléctrico? Donde tenemos instancias eléctricas, tenemos el aislamiento, tenemos el efecto corona, tenemos
el tema del mismo aislamiento de acercamiento de fases o de cadenas a la estructura. Entonces, la puesta a tierra misma es un tema eléctrico, entre otros, ¿no? Entonces son la parte que involucra todo el diseño eléctrico. Licencias horizontales a medio vano, ¿no? Licencias verticales entre el cable guarda y el conductor. Entonces, eso es importante tenerlo presente para que así no tengamos problemas a la hora de seleccionar la línea, ¿no? Luego tenemos el diseño mecánico. ¿Cuáles son los criterios de diseño mecánico de una línea, ¿no? En parte de diseño mecánico vamos a ver los criterios que hay que tener en cuenta para lo que es cálculo mecánico de conductores, cálculo mecánico de cable de guarda, cálculo mecánico de estructuras, ¿no? Importantes estructuras. En este caso, una línea de transmisión son torres. Si bien es cierto, hay líneas de transmisión que llevan postes, los criterios de cálculo mecánico son similares, salvo ciertas consideraciones que son mínimas para poder diferenciar entre la estructura y los postes. Uno tiene que siempre tiene que definir bien estos criterios antes de empezar a hacer un diseño de una línea de transmisión. Si esta parte que está acá, el capítulo 3, que si bien esto pareciera un capítulo muy corto, si esto no se define bien previo a hacer tu estudio, yo te sugeriría que no empieces a hacer el diseño, porque en el camino te podrían cambiar ciertos criterios, con lo cual todo tu diseño mecánico se va a modificar, y eso es costo y tiempo. Entonces, importante, antes de empezar un proyecto, una vez ya hecho los trabajos de campo, trazo de ruta de línea y todo lo que estamos comentando, tenemos que definir bien claramente la parte de los criterios de diseño de la línea de transmisión. Esto es entre el consultor y el propietario, ¿no? La supervisión, depende cuál es el nivel de la obra o del estudio, y se elabora un acta, ¿no? Donde se tiene claro estos criterios. Sobre eso, ya la parte mecánica ya es el diseño, ¿no? Entonces el mecánico ya no es un tema de más análisis, porque ya todo está acá, sentado en lo que estoy diciendo. Eso como sugerencia. Luego en el capítulo 4, como parte del temario, es selección de aislamiento, donde vamos a ver los criterios de aislamiento, los factores de corrección, la tensión disruptiva, la contaminación ambiental, y ahí vamos a tener un taller 2. Un taller 2 donde ustedes van a poder trabajar y seleccionar su aislamiento de su línea de transmisión. Luego en el capítulo 6.4, cálculo mecánico de conductores, ahí vamos a ver lo que es cálculo mecánico tanto del cable guarda como del conductor vivo, el objetivo que tiene ese cálculo, los criterios generales, la sobrecarga en los conductores, el cálculo de sobrecargas en los conductores. Una cosa es identificar, otra cosa es los cálculos. Vamos a ver algo de la ecuación de cambio de estado, la tensión de cada día, que es importante analizarla. Esa es la que siempre tiene bastante controversias o bastante discusión para poder definirla, ya que esta es la base fundamental de la elaboración de tu hipótesis de cálculo, porque de aquí se parte para el resto de hipótesis. Ahí viene justo las hipótesis en el siguiente punto, donde vamos a elegir qué hipótesis vamos a usar. Luego la simulación del cálculo que vamos a hacer. Una simulación de cálculo la vamos a hacer nosotros para este tema es con el Excel, ¿no? Quizás usar el demo del DLTCAD, que es un software que nosotros usamos, para que se vea la facilidad de cómo se puede trabajar con ese demo, ¿no? Entonces, una simulación, dependiendo del tiempo y como ustedes quieran avanzar, podamos usar las dos modalidades, ¿no? Como simulación.